Vamos a hacer ahora los ejercicios propuestos del final del tema 5. Vamos a empezar por el primero, crear la consulta intérpretes del segundo apartado de esta unidad. Bueno, pues vamos a ir siguiendo los pasos que nos encontraremos en la unidad 5 para crear esta consulta. Vamos a comenzar realizando una consulta que nos devuelva de la tabla intérpretes el nombre, los apellidos y la nacionalidad. Estos son los campos que vamos a poner en la consulta. Y la nacionalidad de los que no son españoles. De acuerdo. Tenemos una tabla con los datos de los intérpretes, tanto españoles como extranjeros. Nos interesan el nombre, apellidos y nacionalidad de los que no son españoles. Para ello, teniendo seleccionado la sección consulta, nos situamos en el apartado de tareas y elegimos usar el asistente para crear consulta. Bien, pues vamos a comenzar. Abrimos base. Bueno, mejor que abrir base, sí, lo podemos hacer directamente desde aquí. Le damos a abrir. En vez de crear una nueva base de datos, como hacíamos hasta ahora, lo que vamos a hacer es abrir un archivo de base de datos existente, en concreto la base de datos curso. La abrimos. A ver, a finalizar. Así me abre directamente la base de datos curso. Como veis, en esta base de datos pues teníamos ya una serie de tablas creadas, entre ellas la tabla intérpretes, sobre la que vamos a crear la consulta. Le hago doble clic y puedo ver todos los datos que tiene esta tabla. Alguien puede decir, ¿para qué es necesaria una consulta si ya puedo ver los datos directamente en la tabla? Bueno, en este caso es una tabla que solamente tiene 10 elementos. Imaginaos una tabla que tuviera 10.000 elementos, con nacionalidades de todo tipo, no solamente estas 3 o 4. ¿Qué pasa si me interesa ver solamente los intérpretes españoles? Pues cada vez que yo quisiera ver los intérpretes españoles tendría que abrir toda la tabla y estar recorriendo toda la tabla hasta encontrar los que me interesan. Bueno, pues para eso sirven las consultas, para que ese trabajo sea mucho más sencillo. Bueno, pues nos vamos al apartado de consultas y en tareas vamos a usar el asistente para crear una consulta. Se abre el asistente y lo primero que vamos a hacer es seleccionar la tabla de la que vamos a sacar los campos que queremos. En este caso, la tabla intérpretes. Va a ser una consulta que utiliza una única tabla. Las consultas pueden utilizar varias tablas a la vez, no sería ningún problema. Y vamos seleccionando los campos que nos interesan. Apellidos, nombre y nacionalidad. Aquí me aparecen los campos que he seleccionado. Pinchamos en siguiente y pasaríamos al siguiente apartado. Bueno, volvemos al tema. Nos aparece la ventana asistente. Esto es lo que hemos hecho. Hemos seleccionado ya estos campos. Aquí vemos la ventana, una ventana más o menos igual que la que hemos obtenido. Ya a continuación podemos elegir si queremos que se muestren ordenados en función de los valores de uno o varios campos. Bueno, si no hiciéramos nada más, pues saldría la lista de todos estos datos, pero es que nosotros podemos elegir en la ventana que viene a continuación si los queremos ordenar. En este caso nos piden que los ordenemos por apellidos. Pues nos vamos a nuestra base de datos y elegimos ordenar por apellidos. Podemos ordenarlos ascendentemente o descendentemente. Si quisiéramos también podríamos ordenarlos por más cosas, por apellido, después por nombre, etcétera. Bien, seguimos. En el siguiente paso podemos elegir si queremos indicar uno o varios criterios de búsqueda. Es decir, si queremos que las filas que se muestren cumplan alguna condición en particular. La condición en particular que queremos que cumplan es que no sean españoles. Como en nuestro caso el objetivo es mostrar solo los intérpretes no españoles, debemos indicar que para el campo nacionalidad no deseamos aquellos que contengan el valor español. Así que si nos fijamos aquí, coincidencia, en el apartado siguiente tendremos que marcar la coincidencia con cualquiera de los siguientes.
en el campo intérpretes nacionalidad la condición no es igual a valor español. Vamos a hacerlo nosotros. Le damos al siguiente y llegamos a esta ventana. Coincidencia con cualquiera de los siguientes campos. En este caso solo vamos a definir una condición, y es que el campo nacionalidad, la condición que le vamos a poner es que no sea igual al valor español. Lo tecleamos nosotros. Así lo que conseguiremos es que se muestren todos los intérpretes que no sean españoles. Pinchamos en el siguiente y seguimos con el ejercicio. A continuación podemos elegir con qué nombre o alias se mostrarán las cabeceras de las columnas de los campos que hemos elegido al mostrar el resultado de la consulta. En este caso, como los nombres de los campos son bastante claros, simplemente les quitamos el nombre de la tabla que figura delante del nombre. Bueno, esta es la ventana que va a aparecer a continuación, y en nuestra base de datos va a quedar más o menos igual. Para los apellidos saldrá en la cabecera de columna el alias apellidos. Para los nombres el alias será nombre, y para nacionalidad el alias será nacionalidad. Pinchamos en siguiente y ya que hemos terminado, lo que nos aparece es un resumen de las opciones que hemos elegido para nuestra consulta. Si no me equivoco, es lo mismo que nos dice aquí. Para finalizar pasamos al siguiente, tal. Una cosa interesante es que cuando le demos a finalizar tenemos esta opción. ¿Cómo desea continuar una vez creada la consulta? Mostrar la consulta, modificar consulta. Bueno, cuando le demos a finalizar, lo que va a hacer es mostrarnos ya el resultado de la consulta. Si eligiéramos modificar consulta, iría a diseño de consultas y podríamos añadir más cosas o cambiar la consulta en algún aspecto. De momento la vamos a dejar en mostrar consulta porque no queremos cambiar nada. Y bueno, pues hasta aquí el ejercicio de esta parte. Nos vamos aquí al asistente de la base de datos, le damos a finalizar y este es el resultado de la consulta. A ver, lo voy a cerrar para que lo veáis. Ahora yo tengo las tablas y tengo ya las consultas. En consultas me aparece la que acabo de crear, la consulta intérpretes. Si le hago doble clic, a ver, al hacerle doble clic se ejecuta la consulta y me muestra el resultado. Como veis, me aparece una lista con los apellidos y nombre de los intérpretes y con la nacionalidad. Y además, todos los que me muestra cumplen la condición de que no son españoles. Son todos los intérpretes que tenemos en nuestra tabla de intérpretes, menos los españoles, que era lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, pues hasta aquí este primer ejercicio.